Pues vamos. Buenos días, aquí estamos una mañana más, hoy nada más y nada menos que con Siri Sundri Kaur. Yo estoy súper agradecido y súper contento de haber recibido tan pronta respuesta de alguien a quien sigo hace tanto tiempo y a quien considero una gran maestra en temas de astrología y muchas más cosas, como el yoga o como otra serie de herramientas que ella usa desde hace tiempo. Siri, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, por haber accedido a esta pequeña entrevista en Spice and Art, en nuestra pequeña asociación que se llama Familias Conscientes. Y bueno, pues hacerla conmigo, que soy un aprendiz aquí de brujo, un aprendiz de humano, un aprendiz de viajante en este itinerario que hemos decidido nosotros transitar en esta encarnación y que tanto tú como yo pues denominamos yo creo que con mucho acierto, viaje del héroe o viaje de la heroína. Yo creo que por ahí pues vamos a profundizar un poco. Yo tengo mucha ilusión de escuchar cómo tú desde la astrología, desde tu astrología, desde tu especialización, desde tu manera, porque al final aquí la herramienta la hacemos nuestra. Y como la hacemos nuestra, eso es lo que estamos regalando ahora mismo, ¿no? En esta era Acuario al colectivo. Esa parte que hemos hecho nuestra, que hemos encarnado, que hemos especializado, que hemos trabajado y que podemos ahora, desde Leo, desde esa autenticidad, desde ese brillo, poder dar a los demás con tanta ilusión. Entonces, desde ahí me gustaría que, bueno, pues yo te he hecho esta pequeña intro con mucho amor y que te presentes tú y que nos cuentes un poquito a quien no te conozca, que yo creo que ya hay muchísima gente que te conoce, por supuesto en tus redes, todo el mundo. Y bueno, pues a ver si en las mías podemos tener ahí esa confluencia de que haya más personas que conozcan tu trabajo y que puedan disfrutar de él como lo hago yo. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Aser. Tengo que decirte que aquí me encanta lo que has dicho de aprendices, porque realmente este es el año para ser aprendiz, ¿no? Tenemos los nodos del karma de la luna en Géminis y Sagitario y se trata precisamente de eso, de reconocer que aunque hayas hecho algo muchísimo tiempo, eres un aprendiz, una aprendiza. Así que estás ahí perfecto, ubicado en el sitio. Gracias. Yo también me reconozco aprendiz y ese es el espíritu, ¿no? de estar aprendiendo de la vida, que el cuerpo físico, ¿no? que la experiencia sea nuestro maestro y nos enseñe y como tú dices, a partiendo de la experiencia poder compartir con los próximos. Ese es el espíritu de Géminis, que es donde está el nodo norte, que se supone que son las experiencias a las que colectivamente nos vamos orientando durante este año y medio, ¿no? Hasta el año que viene todavía está el nodo ahí. O sea que realmente es el tipo de experiencias que buscamos, sabiéndolo o sin saberlo, y sobre todo esos dos aspectos que tú has subrayado, que es el de estoy aprendiendo con la experiencia y lo comparto de una manera sencilla con la gente que tengo próxima. Entonces, recojo completamente eso que has comentado en la entradilla porque me identifico un montón y me encanta que pongas el foco en hacer esta reflexión, ¿no? sobre el viaje de la vida, el viaje del héroe o de la heroína, y sobre este proceso, ¿no? del hacer nuestro. Porque muchas veces cuando hablamos de cuál es mi propósito de encarnación, para qué he venido, o yo para qué sirvo, estamos ahí como bloqueados con si está todo inventado, ¿no? Entonces me di cuenta que realmente sí, muchas cosas que citamos una y otra vez vienen de maestros antiquísimos, pero el valor que tiene es encarnarlos, como tú estás diciendo, ¿no? Cuando tú lo has experimentado de primera mano y tienes una experiencia, que este es todo el número 5, 2021, la suma de los números es un 5, entonces muchas características de este año tienen que ver con lo que tiene que ver el número 5, que tiene que ver con el cuerpo físico, precisamente con el maestro, también con aprender de la experiencia. Y entonces me encanta esto que dices de una vez que tú has experimentado algo y por la experiencia eres maestro, ¿vale? O sea, tienes una autoría, porque eres autor de hechos, ¿no? Cosas te han pasado, no es que lo hayas leído, que esto sería una referencia sagitariana que está en el nodo sur, ¿no? En el, porque como dice no sé quién, porque como dice no sé cuántos. Es un criterio de autoridad que no es lo que está ahí este año para ser experimentado. Te veo con ganas de decir algo, así que me voy a callar un poco. El nodo sur, para que no sepan, que es ese espacio de la cola del dragón donde eliminamos todo aquello que está podrido, que ya no nos sirve, que hemos desechado, Sí, que realmente ya sí. no es necesario. Entonces, sí,
Evidentemente, hemos acudido siempre y una y otra vez a citar a aquellos que nos han servido de referencia, pero evidentemente pues lo que necesitamos es, como tú dices, es la autoría, ¿no? La autoridad de la autoría, la autoridad Exactamente. de haberlo hecho mío. A veces con más aciertos, a veces con menos, porque la autoridad pues no es, ya nace perfecta, es decir, hay que salir también de ahí. No, nadie nace con una autoridad porque yo he hecho todo correctamente, es que precisamente aquí lo que venimos es a jugar. Y cuanto antes nos pongamos en ese aspecto, ¿verdad, Siri? De juego, de Sí. soltar ese miedo, esa gravedad a equivocarme o a errar o a, no, 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 la autoridad y mi autoría viene pues con muchos errores, evidentemente, si no, no estaría en este plano, estaría ya ascendidísimo, saber en dónde, ¿no? En cuál de esos otros mundos, pero, o esas dimensiones, pero ahora mismo estoy aquí, pues estoy aprendiendo con error, con ensayo, con aciertos y con todo lo que puedo, ¿no? Y eso no le quita ningún valor, al revés, se lo añade. Y esto para mí también enlaza con el otro tema que comentabas cuando me propusiste que nos reuniéramos y que tuviéramos una charlita así en abierto un poco para nuestros oyentes o la gente que nos quiere. Me comentabas esto de trabajar el tema de la sombra, de presentar... Uy, me pone que la conexión es inestable. Ah, mira, parece que ya vuelve. Fantástico. De comentar todo el tema del error, el tema de la sombra, el tema de pues todo lo que no es tan bonito, tan presentable de nosotros. Y este me parece a mí un temazo, la verdad, que por eso me encanta que tengamos este tipo de hablar y en particular de este tema que me interesa tantísimo. Me gusta mucho esta otra reflexión que haces, se nota ahí ese Géminis que tú eres, el tema del juego. Y hay una cosa que bueno, había, preparando la charla, estaba recordando o revisando un poco mis materiales y me gustaría compartir contigo y con pues la gente que como un plato fuerte, que no sé, quizá ya llegará, pero llega el momento este de pues eso, de definir quién es uno, ¿no? Porque de esto estamos, este es el tema, ¿no? A lo largo de toda la vida. En el fondo, o sea, el ser humano, como tú, como, bueno, voy a empezar por el principio, que era el presentarme, que no me he presentado, porque soy la típica que me encanta meterme en harina y ala. Nos metemos ahí a Y la piscina y nada. es que me apasiona el tema, pero claro, no he dicho, no, hola, sí, mira, pues es verdad, o sea, yo también soy como tú y usando estos términos, aprendí de mucho, ¿no? Y maestro de nada, en el sentido en que yo tengo mucho de Sagitario en mi vida, o sea, en mi carta natal y en mi persona, ¿no? Entonces, me interesa y me llama muchísimo la atención beber de muchas fuentes, amalgamar este conocimiento y encontrar como lo que tiene en común, ¿no? El denominador común para tener una visión como unificada, ¿no? de ese panorama. Entonces, bebo de muchas fuentes, me gusta citarlas por esto de la autoría, para no enseñorearme de nada, y lo que me gusta es que realmente pueda ser en este tono del a día de hoy, esto es como yo lo veo, pero esto es mi opinión, mi experiencia, la tuya y la de cualquiera de los que nos oigan es tan válida o más que la que demos cualquiera de los dos, ¿no? En este sentido. Y para mí eso tiene doble función. Por una parte está muy bien porque te quita el karma, ¿no? Cuando tú vas de maestrillo, lo que le dices a otro, lo que le aconsejas a otro, es un karma ajeno que estás asumiendo, ¿no? Y por otra parte, pues lo que tú dices, nos pone en esa posición de juego a todos. Y eso es otra cosa que me encanta de este acercamiento a la vida, que realmente la vida es para jugarla. Y mira, voy a entrar directamente en materia porque es que yo no soy mujer de andar con muchas vueltas. Así que te quería compartir, mira, precisamente para empezar, bueno, ir un poco a lo periférico y luego si quieres nos metemos más con lo que sería hablar a lo mejor de la sombra en tal. Entonces, Vale. muy interesante. Bueno, tengo todo un trabajo sobre el amanecer del alma y para presentártelo, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hacemos nosotros en la vida? Pues realmente presentar, o sea, construir una identidad. Me estoy cambiando de... Quería sacar a las dos caritas, ahí estamos. Y me he ido, tengo que ir al anterior, vale. Lo que estamos hablando, lo primero de todo es establecer nuestra personalidad. Y muchos de nosotros, cuando tenemos crisis o cuando tenemos momentos así de confusión, de estar un poco perdidos,
es porque estamos haciendo un trabajo muy importante, reevaluar una de estas funciones. Entonces, te lo presento así desde un plano de la astrología, pero luego lo podemos ir traduciendo a cualquiera de estos ámbitos que me encanta trabajar, ¿no? Que puede ser pues el mito, que me parece que tenemos ahí un aprendizaje en lo simbólico súper asequible para todo el mundo, ¿no? Que para mí esa es otra de las claves y yo creo que tú la compartes, el que si algo es demasiado complejo para que cualquiera pueda entenderlo, es que no lo estás expresando bien. O lo quieres emperifollar demasiado para que parezca algo que tiene que ser mucho más sencillo. Entonces, esto es muy Géminis también, ¿no? Esto que estamos hablando de nodo norte, el tipo de comunicación que tenemos que tener este año, y no porque lo mande nadie, sino porque nos lo está pidiendo el clima astrológico y porque es lo que estamos resonando en esos momentos, ¿no? Todos nosotros somos como pequeñas antenitas de lo astrológico. Bueno, entonces te decía, tenemos como tres grandes ejes, que estaría el de la pertenencia, Saturno-Luna, que son las primeras barreras. Tú me hablabas de esto cuando hemos hablado fuera de cámara, me hablabas precisamente de esto, ¿no? De los mecanismos lunares y saturninos de construcción de la personalidad. Igual quieres tú empezar hablando aquí y luego ya retomo, ¿sí? Para que no sea yo Vale. aquí monotema. Sí. Bueno, fíjate que tal y como tú lo tienes construido en esta imagen, lo tengo yo en mi carta. Mi luna está en oposición a Saturno, mi luna en Virgo y Saturno en Piscis. Ahí, ale, ale, a trabajar, a trabajar. En ese eje Virgo, casa 6, casa 2. Bueno, pues sí, sí, Wow. evidentemente yo he pasado mis crisis de identidad desde los 28 años, que tuve mi primer vuelta de Saturno, que creo que lo comentamos, ¿te acuerdas? Ahí Sí. empieza con una crisis potentísima de haber vivido los 80 y haber sobrevivido. Estoy aquí, alive, alive, and kicking, vivito y coleando. Con eso me No hizo todo una el mundo NP puede música, decir lo la mismo. solo Sí. vivito y coleando, como cantaba Santos Mar. Pues en ese proceso fue un momento muy potente de crisis de identidad bueno, transitar desde otro lugar, mi luna y mi Saturno. Y desde Vale. entonces hasta ahora. Ahora estoy en mi segunda vuelta y ahora, evidentemente, también estoy acercándome a este atardecer de la identidad que tan bonito explicas ahí. Y sí que es verdad que hay otra vuelta de tuerca, potente. No voy a entrar Sí. en más datos, porque no voy a hacer una confesión general, No. que nadie se me asuste. En otro Nos capítulo. matamos, eso ya lo dejo para mi yo superior. En este momento, lo único que os puedo comentar es que estoy en esa otra vuelta de tuerca en el que mi identidad sigue girando, apretando, a veces de manera potente y mostrándome de una manera más, como más cruda, o mucho más a la vez que cruda, más rica, partes de mi identidad que todavía estaban un poco escondidas en esos mecanismos lunares, porque evidentemente cuando el mecanismo lunar se activa es para proteger nuestras emociones, como que de alguna manera parece que lo inunda todo, es como el pulpo cuando tira ¿verdad? La tinta, te lo hace todo negro y ya no sabes dónde está el pulpo. Es como, ¿qué ha pasado? Este mecanismo lunar que me ha escondido detrás para protegerme y para que yo no vea o no transite o de alguna manera, bueno, pues yo era un niño, evidentemente hemos sido niños y hemos necesitado esa tinta del calamar, esa tinta del pulpo, para poder sobrevivir en ese ambiente emocional, pero ahora pues ya no tanto. Esperemos, esperemos que ya nuestra adultez, ¿verdad? Pues nos permita no necesitar esconder ni necesitar que ese mecanismo lunar evite, porque la evitación es un tema potente que podíamos también ahí estar Sí, sí, es un gran horas. tema. De hecho, me lo apunto, evitación. Sí, la evitación, el autoengaño, todas estas cosas que llevamos como tan instaladas. Pues, bueno, en ese proceso ando yo, que cumplo 57 en un par de meses. Ya haremos algo, ya haremos algo. Si no pasa nada, ahora a partir de mayo ya podremos vernos en presencial
Y a ver si me acerco, que yo quiero realizar algún curso contigo, Siri, y bueno, iremos viendo, ¿vale? Pues más que bienvenido. Sirve, Yo no sé si tus oyentes están familiarizados con los mecanismos lunares de los que has estado hablando bueno, de yo una lo manera intento, no sé Sí, hasta qué punto lo habrán asimilado o no, pero yo llevo hablando tiempo, sí. sí, vale. Entonces entendemos qué es esto, ¿no? Que es el primer esfera de contención, que es la de la madre, ¿no? La luna representa a la madre, representa lo femenino, lo subconsciente, todo ese nivel de emoción. A nivel colectivo representa a la gente como una masa. Y entonces, inevitablemente de pequeños estamos en estos mecanismos lunares, ¿no? Cómo aprendemos a manejarnos en el mundo para gestionar pues, el miedo a la muerte en esencia. Porque cuando mamá no está, es que me muero, porque yo necesito. Cuando soy un bebé, si mamá no me coge, mamá no me alimenta, yo no puedo ir a la nevera y abrir la puerta, ¿yo? Y hacerme un filete. No, no puedo hacer nada de esto. Dependo absolutamente de la persona de referencia, en este caso la madre. Entonces, la luna representa todo esto, entonces cuando ya vamos creciendo, la luna se queda o se queda. Son todos estos mecanismos emocionales que tenemos más o menos de una manera subconsciente, porque todo esto se genera antes de que seamos realmente duchos con el tema del lenguaje, son aspectos que yo no he podido nombrar, que yo no he podido procesar intelectualmente, entonces se quedan realmente en un nivel orgánico, y ya hacia los 7 años, en los yogis hablamos mucho del ciclo de la conciencia, que es el ciclo de 7 años, ¿no? Entonces, a los 7 años el niño ya ha puesto en escena todo el telón o todo el decorado para desarrollar su karma, ¿no? Lo que trae para experimentar. Y esto yo creo que entra completamente en la intención de esta charla, ¿no?, que teníamos hoy, que es precisamente esto. Nada de lo que te pasa es un error. O sea, si tú te has encarnado, y dicen las fuentes, ¿no?, que tú eliges como alma la longitud y la latitud, es decir, la carta natal que tienes realmente es una elección, has elegido la familia, has elegido el momento, has elegido el país, has elegido todo, pues todo lo que te ha pasado en la vida no ha sido como pobre de mí, qué mala suerte, sino que ha sido realmente una elección de tu alma para que tú tuvieras una serie de aprendizajes. Voy a hacerme aquí un asterisco para retomar aquí todo este tema un poquito más adelante, porque quiero ir poquito a poco hablándote de estos tres ejes, porque aquí es donde empezamos a tener la primera trampa, por así decir, ¿no? Es maravilloso, es lo que nos permite vertebrarnos y construir nuestra personalidad, pero, pero también ahí, en estas fragmentaciones que se pueden ir produciendo, es donde empezamos a esconder parte de nosotros pensando que no es tan bonita, que no es tan presentable, que si No nos muestro van esto a no me querer. van a querer. Exactamente. Entonces, ahí es donde entra la luna. La luna son emociones puras a duras. Entonces, el niño depende de que sea aceptado, de ser amable, amado, ¿no? Amable viene de que me puedan querer, para que su mamá venga a darle teta, para que luego su hermanito quiera compartir con él el juguete y cosas como esta, ¿no? Entonces, aprendemos desde muy pequeños a querer ser amados, pero porque es una necesidad biológica, o sea, estamos programados para encajar con la tribu. Entonces, un niño pequeño, le pase lo que le pase, por dramático que sea, nunca va a culpar al entorno, va a asumir que el error es suyo y va a mimetizarse, va a intentar sanar el entorno incluso a costa de sí mismo, ¿no? Porque él necesita que el entorno esté bien, que el entorno funcione, porque si el entorno es disfuncional no voy a sobrevivir. Entonces esto es un mecanismo, realmente es más allá de lo racional, Muy es potente, puramente además. instintivo, sí, pero claro, Hay, como somos seres inteligentes, súper complejo cómo se evoluciona, cómo se desarrolla todo esto. hay series donde yo siempre he conectado con las constelaciones familiares, como los niños por fidelidad al clan, por fidelidad al árbol, se ofrecen como sacrificio, son capaces de ofrecerse para morir, un amor estéril, infantil, que evidentemente no sirve para nada, pero que en su alma infantil él considera que es lo mejor, como tú estás diciendo, que puede hacer por el clan para que el clan esté ahí y pueda sostenerlo. Sí, la Y creación entonces, del apego es compleja, sí. claro, y asumimos una personalidad, o sea, la primera capa de la cebolla es precisamente ese rol que la familia está necesitando, como lo nombra el padre, la madre, la abuela, o lo que el niño entiende, o sea, sin palabras, de una manera súper instintiva, es una Energética. maravilla de lo que es realmente el cerebro humano capaz de hacer, ¿no? De cómo siente, porque los niños son décimo cuerpo, son Esponjita. absolutamente permeables al entorno, y entonces ellos
absorben, entienden y empiezan a dar lo que necesitas. Y ese papel primero, con el que nos estamos identificando durante muchísimo tiempo, viene de ahí, ¿no? Entonces es interesante saberlo, porque la personalidad al final es algo que tú eliges. Entonces tú puedes cambiarla. Hace falta que ahora, ya como mayores, ¿no? Como adultos, muchas veces empezamos este trabajo tan penoso, en el sentido de largo y a veces doloroso, de ir viendo, bueno, esta piel me sirve, no me sirve, ¿por qué la he estado usando? ¿Qué beneficios me da? ¿Me interesa conservarla o casi mejor me la quito ya? Entonces todo ese proceso es duro. Entonces, primero la luna, que estábamos hablando aquí, luego Saturno. Es decir, pasamos al otro polo. Cuando ya tenemos en torno a los 7 años es cuando el niño empieza la escuela primaria, empieza a tener amiguitos que igual, no sabéis leer, eres no sé qué, eres no sé cuánto. Saturno nos está marcando el límite externo de lo que puedes y no puedes hacer para encajar en sociedad. Es lo que está bien visto, lo que tienes, ¿no? Un poco lo que se espera de ti. Y esto ya sí que es un mandato nombrado. O sea, todo lo que es lunar puede ser subconsciente, puede tu madre decir, yo nunca te dije que fueras insoportable, por ejemplo. Y de habértelo estado diciendo de manera no verbal o que tú lo podías entender por cómo estaba la situación, o haberlo nombrado con todas las letras, pero ya ni haberse dado ni cuenta, que eso también pasa mucho, ¿no? Que somos muy automáticos en la comunicación y no somos conscientes de cuál es el mensaje, ¿no? Bueno, este es otro temazo para otro día si queremos, ¿no? De cuánto de nuestra comunicación es verbal, cuánto es, que es alucinante todo eso, y qué porcentaje de nuestras decisiones es racional. Bueno, se te da la vuelta a la cabeza cuando piensas en ello, ¿no? En plan de, voy a meditar Tomo en quinto nota para... pelota. Bueno, entonces hablábamos de eso, Saturno, ¿no? De cómo vamos adaptándonos ahora sí a lo que nuestro entorno espera de manera nombrada. Entonces, esto, por ejemplo, ha sido muy bueno que todos estos años anteriores hemos tenido los nodos, el eje del karma, ¿no? Ahí trabajando colectivamente. El año pasado, todo esto que nos ha pasado colectivamente del coronavirus y toda esta movida se atribuye mucho a la triple conjunción de Júpiter, Saturno y Plutón, ¿no? Que realmente lo que está haciendo es desmontar estructuras sociales, pero a nivel personal nuestras estructuras mentales, tanto cómo tienes organizada tu vida, con cómo tú entiendes que es el mundo, ¿no? El andamiaje, las cajitas que tú y yo todos tenemos construidas para manejarnos de manera rápida por la vida, en la que esto es bueno, esto es malo, ¿no? Esas categorías en las que nos movemos, pues toda esta experiencia colectiva, todavía 2 años más, o sea, el año fuerte ha sido el año pasado, pero todavía nos quedan como 2 años de transición. El que viene ya es más de empezar a abrirse la flor, ¿no? Pero realmente sigue siendo un año muy potente de ver que no y te estás quitando capas. O sea, es ese trabajo de revisión. Hasta el 2025 va a estar Plutón en Capricornio para todos, que quiere decir que todos, y a nivel social, estamos haciendo ese trabajo de lo que no nos sirve. Entonces, toda la plutocracia, ¿no? No vamos a entrar en estas movidas, ¿no? Pero lo que es el gobierno, las estructuras, que como están y que a lo mejor sentimos que no van con nosotros, pues realmente están desmontándose. Muy interesante todo esto, yo creo que este eje es uno de los ejes fundamentales. Luego está el eje Venus-Marte. Marte es el instinto de supervivencia, es primer chakra y bueno, entre primero, segundo, tercero vamos a ponerlo, porque el tercero también a por ello voy, esto es lo que quiero, allá voy. Es el meter codo para hacerte hueco en el metro, ¿no? O sea, es lo que quiero, allá que voy. Y Venus empieza a abrir la posibilidad de relacionarse con el otro de una manera más sensible, más registrando qué necesita el otro, ¿no? Si hay hueco en el metro no hace falta que meta el codo. Puedo simplemente sonreír o mirar a otra parte y meterme, ¿no? Otras estrategias, ¿no? Más sociales. Que no sea solo la Exacto, puerta. eso es. Exactamente. Pero claro, este es el eje de la relación, ¿no? O el del logro, el deseo y el logro, ¿no? Porque es otro tema súper interesante, hablando ya a largo plazo, que es a donde quiero llevarte, si es posible. Sí. Que es la siguiente cosa que te quiero mostrar. O sea, quiero agotar este contenido para que sepamos dónde estamos hablando y luego llevarte a otro sitio, si te apetece, Claro. que sería hablar todo esto en el tiempo, porque todo esto es un poco del cómo montamos nuestra personalidad, visto así de una manera, podemos decir, astrológica, ¿no? Basándonos en el simbolismo de la astrología. Pero es que es maravilloso, me encanta que, claro, Venus, Marte, todo esto son héroes mitológicos, dioses de la mitología griega clásica, con lo cual podríamos estarlo nombrando en otras palabras. Sin embargo, a mí me resulta muy fácil yo creo que es comprensible,
pero podemos sacarlo y extrapolarlo a donde queramos en cualquier momento. Nosotros, o si alguien quiere dejaros luego un comentario que podamos a lo mejor tú por tu parte o yo por la mía comentar más adelante, pues también, si te apetece. Y por último, el Adelante. tercer... Dime, sí. Sí, sí, que adelante, que encantado de que me sigas llevando a esto que quieres que lleguemos. Sí, sí, porque me encantaría hablar de esto en el tiempo, porque una cosa es construir la personalidad, que es como del, bueno, yo ya soy una persona adulta, ya he partido el melón, ya sé lo que tengo dentro. Bueno, es que la vida es maravillosa porque realmente está pidiéndonos que nos recreemos a cada vuelta. Entonces, este es el valor para mí de la astrología y el valor de estos planetas, que como te digo, que son realmente son símbolos que nos están hablando de funciones psicológicas comunes a todos los humanos. Esto me parece tan potente, o sea, me fascina de tal manera A mí también. bueno, es un placer. Y luego está este tema Fíjate que a mí me Júpiter-Mercurio. gusta mucho, sí, perdón, que a mí me No, gusta no, mucho casi. llamarlo arquetipo, ¿no? Arquetipos. Arquetipo, como decía Young, que me parece que fue una persona que tenemos que volver a rescatar mucho y traer mucho aquí delante y que la gente siga escuchando y comprendiendo la grandeza de dónde llegó él a entrar con todos los arquetipos y con todo el subconsciente. Para mí es uno de los padres de la modernidad más absoluta, que Sí, todavía está por sí, desplegar sí, muchísimo de lo que nos dejó mucho. Así sí, como sí, con sí. Freud, ya hay cosas que están más caducas o más vistas. Él, como discípulo suyo, ¡buah!, fue una explosión tremenda. Pues yo le llamo siempre que Sí, son arquetipos de la personalidad, tanto Marte como Venus, es una manera de llamar a algo que está dentro de mí, que me conforma en este ordenador central que soy yo, es un programa que llevo y que se despliega y que necesito tener ese mínimo de humildad para permitir que me muestre cada año o cada parte del camino cosas que, como tú dices, que espera, que por muy adulto que seas, ahí sigue habiendo mucha semilla, que sigue desplegándose y que sigue mostrándote cosas tuyas o de lo que has recibido del colectivo, de lo masculino o de lo femenino del colectivo, que llevas en tu programa central. Yo coincido contigo en eso, me parece una herramienta muy útil o simbólico, muy necesario para poder entrar en zonas que no son tan asequibles. Entonces, cuando yo puedo nombrar a Venus o a Marte, enseguida el cerebro, ¡pum!, la imagen y el arquetipo más o menos lo asocia. De la otra manera se queda como un poco más sí. ambiguo. Y para mí, bueno, es que me encantan los tres. O sea, para mí esos tres grandes psicólogos del siglo pasado o casi anterior son maravillosos. Sí, Incluyo a Campbell, ¿sabes? Discípulo de Jung también, sí, del que tenemos los dos también en común el tema del viaje del héroe, que es otra cosa que nos hace una referencia perpetua para nosotros. Y te iba a decir que el poder que tiene para mí el arquetipo es que externalizas la función. O sea, yo no me identifico. Si lo puedo nombrar con el nombre de un dios griego o romano o de la mitología que sea, ese tema, eso que me está pasando, lo puedo exportar, ¿no? No es mío necesariamente. Lo puedo ver, lo puedo entender y me puedo desapegar de él y quedarme solo con lo que me interese. Entonces, en este proceso de crecimiento personal y de elegir cada uno qué características quiere desarrollar y decide que le representen o no, el valor del mito, el valor del arquetipo es tan maravilloso por esto mismo, ¿no? Porque realmente te permite objetivar una función y decir, bueno, estoy teniendo mucho de esto, pero no necesariamente soy yo. En cambio, si nos quedamos con el soy un peleón, soy un violento, con adjetivos que podría tener Marte, por ejemplo, pues entonces ya es más difícil de quitar esa etiqueta. Entonces me encanta y de hecho, no sé, bueno, tengo todo este trabajo del ciclo de la diosa que tú eres, en el que trabajo precisamente a través de todos los arquetipos, a través de los mitos y luego toda la astrología humanística está incorporando completamente el trabajo de Jung, que realmente es tan valioso. O sea que yo creo que realmente todas estas, no sé cómo llamarlas, ¿no? Todas estas tendencias New Age, incluyendo constelaciones o lo que... Estas realmente tienen así como, yo diría, mala prensa en el público en general, pero realmente porque no se conoce en profundidad el calado que tienen y la fundamentación, ¿no? Entonces, me encanta que los pongas en valor, me encanta que reconozcas, ¿no? Lo que en tu vida, en la mía y en la de tanta gente que conocemos y queremos, pues está consiguiendo todos estos, al final son muy saturninos, ¿no? Son muy jupiterianos, que es el último eje que me queda por presentarte.
Júpiter, que es el regente de Sagitario, es este que tiene una cosmovisión, un entendimiento superior de algo y elabora una teoría. Pero es Mercurio el que permite jugar, que eras tú el que traía este verbo, ¿no? El de la vida es un juego, vamos a jugar, vamos a Por favor. permitirnos flexibilizarnos. Exacto, pero me encanta porque aquí no es decir estoy en una cosa o estoy en la otra, sino que todos estos ejes, el azul, el verde, el naranja, como todo en la vida, todo en la rueda zodiacal, en realidad es un juego de polaridades, es decir, es un equilibrio dinámico en el que voy fluyendo entre una cosa y otra y no me puedo quedar en el punto medio porque eso sería rigidizarme y morir, ¿no? O sea, Júpiter puede tener como vibración baja, que ahora mismo está en el nodo sur, entonces una vibración que colectivamente en estos momentos estamos llamados a dejar ir, es esto de me lo sé todo, si estoy yo ya cuando tenía 18 años yo ya estudié a Jung, ¿qué me va a contar a mí ahora? ¿No? Entonces, volver a escucharlo con los oídos de aprendiz, de estudiante, de somos iguales, compartamos de nuevo, realmente es donde viene la posibilidad de aprendizaje, la posibilidad de la comunicación y de la de tener una experiencia nueva, ¿no? De reentender qué es lo que significa ahora, ¿no? Actualizar el significado que tiene este mito o que tiene este arquetipo en este momento. Entonces, estos cinco, o bueno, toda esta flor con el sol al centro que representa el héroe solar, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? El ego, que tan mala prensa tiene también en el círculo espiritual. Al final es ese personaje que tú y que yo hemos creado, como todos, y que necesitamos para movernos por la vida. No podemos ir por la vida siendo alma pura. No, no se puede, es imposible ir a comprar el pan como alma pura. Necesitas encarnarte, necesitas vestirte, decidir, pues me gusta el rojo y me gusta este trapito, ¿no? O sea, cada quien tiene que disfrazar, elegir qué muñeco en el nivel más Avatar. superficial. Tú eliges tu avatar y tienes que cuidar tu avatar. Es que Exacto, eso es. exacto. Y tú puedes decidir tanto las características físicas, que bueno, si eres 1,80 m, eres 1,80 m, y si eres 1,50 m, eres 1,50 m y no puedes hacer mucho. Pero las características psicológicas, si tengo paciencia o no la tengo, si soy amoroso o no, todas esas cosas tú las puedes ir trabajando. Entonces, esta es la maravilla del ser humano, el que realmente no hay nada que esté cerrado y atado. O sea, hay una parte del carácter que es una tendencia, una impronta, que pues la astrología, por ejemplo, refleja súper bien, pero luego tú puedes matizar sobre esto. Entonces, a mí esa parte me fascina. Afortunadamente, Entonces, sí, afortunadamente eso es la buena noticia y eso es lo que a mí me gusta que de alguna manera desde este espacio de trabajo mío, tú desde el tuyo, pues que la gente le llegue el mensaje con fuerza. Es decir, no hay nada rígido, no hay nada permanente, no hay nada, no hay ninguna maldición ni astrológica ni religiosa, nada, no hay nada que sea tan rígido que no se pueda modelar. Afortunadamente, no. Y eso es una novedad y eso es y sigue siendo una gran noticia. Hay que seguir escampando, que la gente tiene que seguir escuchando, porque a veces nos quedamos en la gravedad de mis emociones, de lo que estoy viviendo, como algo inamovible. Necesitamos sí, escuchar de las personas que nos digan, no, no es verdad. Tú puedes modelar todo. Tú eres el que tienes tu poder. Y en el momento que te vas haciendo, te vas empoderando y reconoces tu viaje, tu héroe, tu sol, y te vas haciendo dueño de tu vida, tú eres el que vas decidiendo constantemente, pues voy a flexibilizar, ahora voy a hacer aquí, ahora en ese axis, ahora estoy un poquito aquí, pero también necesito de esto, y eso es una gran noticia. Y antes de que se me olvide, porque luego como son tantas informaciones, ¿cómo se nota que Mercurio hoy está entrando en Géminis, si no me equivoco, ¿no? Es que se nota, es que yo estoy más comunicativo hoy aún que está antes, Mercurio todo. hoy día 3. Y Está con el cerebro, ¿no? entrando El pensamiento, haciendo conexiones. con una rapidez tremenda, es la Sí, actividad mercurial sí, geminiana. Y cuando decías antes, ¿no? Que el poder estar ahí, en ese aspecto infantil, juvenil, de aprendiz, de conocerlo todo y de novedad, de mirar la vida con ojos nuevos. Eso fue la grandiosidad de mi momento espiritual más potente de mi vida. Con esto me gustaría también enlazar en este viaje del héroe la espiritualidad desde la astrología. El momento más impactante que yo tuve, que ya tenía 28 años, ya tenía carrerita, que la mayoría ya me habían dicho ahí, este no sobrevive.
en ese momento fue el poder mirar la vida con ojos nuevos, cuando todo parecía tan imposible, tan difícil, tan oscuro, tan ya pobre. Bueno, a mí de SIDA me han matado 20 veces y mírame, no, afortunadamente nunca he tenido ese diagnóstico. Pero bueno, la gente, ya sabes, más en aquella época, es que todos los homosexuales éramos diosos. Esa era la palabra de aquella época. Y por eso te digo, cuando ya todas las voces de fuera parecía que te habían enterrado, ¿eh? El poder mirar la vida, mi experiencia espiritual, con ojos nuevos, eso fue, yo creo que fue la resurrección, el momento más impactante de renacimiento que he tenido hasta hoy. Sigo teniéndolos, debemos seguir teniendo los renacimientos, pero creo que fue el más impactante. De poder mirar con ojos nuevos todo. Y eso también es Géminis. Realmente es maravilloso. Sí, 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 sí. Eso es el Algo nodo que no debemos perder. norte. Pero es que ahora que estás a punto de tu segunda revolución de Saturno, Saturnina. pues esto es muy interesante porque, claro, empiezan a actuar otros planetas transpersonales y empiezan a abrirse otras funciones, ¿no? Todo esto que hemos estado hablando de esta flor, lo que estoy un poco... Es que llevamos casi una hora charlando. A mí sí me ha pasado en un suspiro, pero no sé si va a ser mucho para los que nos estén oyendo en plan de vaya dos, que por favor. ¿Cómo se nota que Géminis ha entrado, perdón, que Neptuno, perdón, Mercurio ha entrado en Géminis porque están aquí chiqui chiqui y no paran? Entonces te iba a decir que es verdad, es súper importante que no te preocupes, agárrate, porque vienen ahora todos los transpersonales a decir, bueno, ¿te creías que esto era todo? Pues no, aquí viene mucho más. Entonces esto es lo que quisiera contarte. Vale. A lo mejor pues, seguimos